¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos de la biblioteca. Justamente quiero saludar a mis invitados. Se presentó en el Brasil, en Curitiba. Es así, señora Dayane Pereira Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo está, profesora? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Sí, de hecho, se transmitió desde Curitiba, pero fue un lanzamiento mundial, ¿no? Porque la Claro, ventaja que tenemos ahora, en medio a todo el problema, el caos, es de verdad que al menos podemos estar todos juntos entre varios países y pudimos acompañar entonces un lanzamiento internacional en por Paraguay, supuesto. Brasil y varios lugares. Claro, pero lo hicimos. ¿De qué estamos hablando? La audiencia va a decir de qué están hablando. Bueno, se presentó, señora y señor, en el Brasil, La Víspera Encendida, la traducción, la obra de Juan Manuel Marcos, La Víspera Encendida. Esta es la versión paraguaya, la edición paraguaya, y también la novela El invierno de Búnker, que justamente esta es la edición también. Aquí justamente está la edición bilingüe, es la edición castellano-inglés. Pero también les quiero mostrar, se tradujo a más de 40 idiomas, a más de 40. Hay más de 50 ediciones. Esta, por ejemplo, es la edición crítica del invierno de Gunther, que lo hizo Tracy Lewis. ¿Con quiénes estamos? Ya la escucharon a la profesora Dayane Pereira Rodríguez, que es traductora. También quiero dar la bienvenida a Cristina Jones. Cristina es la editora de Inverso. ¿Qué tal? Bienvenida y gracias por estar aquí en esta casa, en la biblioteca. Bienvenida, Cristina. Muito obrigada. Boa tarde a todos, ou boa tarde a vocês que estão nos assistindo hoje. É um prazer estar aqui e vou falar português porque eu não vou me arriscar no espanhol. Vou passar vergonha no espanhol. Dice que va a hablar en portugués porque no quiere pasar vergüenza hablando en español. Pero Sim. yo les quiero contar un chisme que me enteré en la presentación justamente del libro, de estos dos libros, de que Cristina ama mucho al Paraguay porque le trae recuerdos de su infancia, ya que su papá abrió aquí una empresa y el padre cuando venía a Paraguay siempre decía con un entusiasmo, me voy a Paraguay, y encima de todo cuando volvía hablaba maravillas del Paraguay. Entonces ella dice, cuando se habla de Paraguay, ella vuelve, tiene esas emociones, se recuerda de su niñez, se recuerda de su papá, así que bienvenida. Y también estamos con el doctor José Antonio Alonso Navarro, él es filólogo, y el doctor José Antonio Alonso Navarro escribió un libro justamente sobre la obra de Juan Manuel Marcos, sobre la víspera encendida. A ver, por favor, mostrarnos la portada del libro desde que escribiste, doctor, y bienvenido a la biblioteca. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, Neri, buenas tardes, profesora Dayane, y buenas tardes, profesora Cristina. Efectivamente, esta es la portada del libro, aquí está. Es un ensayo realmente que escribí en el año 2019, muy motivado realmente, Neri, muy inspirado por La Víspera Encendida, por ese maravilloso poemario del doctor Juan Manuel Marcos. Lo leí, lo releí, lo paladeé, lo saboreé y al final decidí escribir todo un ensayo comentando un poco lo que es el argumento y lo que hay detrás, el trasfondo, la teleología del poemario. Entonces me parecía muy interesante para llegar al fondo de la cuestión escribir este ensayo en el 2019. Bueno, vamos a empezar con Dayane, que hizo la presentación el 27 de mayo, y justamente reiteramos,
cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer un lanzamiento mundial y que la gente esté atenta. Es más, estaban pasando el link en el lanzamiento donde uno puede adquirir y inclusive va a llegar, van a enviar al extranjero, no hay ningún problema. Dayane, hablanos por favor sobre los libros que presentaste. Bueno, presentamos 2 obras del doctor Juan Manuel Marcos, ¿verdad? Y para mí fue muy emocionante porque no lo veía hace mucho y coincidimos en el lanzamiento, ¿verdad? Entonces, agradezco también a Inverso por oportunizar ese momento de reencuentro. El primer libro que presentamos fue la novela, ya un gran clásico que creo que la audiencia ya ha de conocer, El invierno de Gunther, y ahí tienen la portada de portugués, O inverno de Gunther, que quedó muy linda, dicho sea de paso. Y que es el gran clásico de la literatura paraguaya, ¿verdad? Traducida ya a más de 40 idiomas, y que tiene su segunda edición en Brasil. La primera había sido en 2011 por la editorial Siete Letras, ¿verdad? En Río, y ahora quisimos publicar en Curitiba, porque yo soy de Curitiba, tengo una relación afectiva, ¿verdad? Porque ya habíamos publicado otras obras con Inverso, la editorial de Curitiba, de Cristina Jones, y queríamos tener esa relación más cercana con la editorial, porque nos parece importante crear vínculos, crear redes y no solo publicar. Y ya había que hacer una nueva edición porque pasaron ahí 10 años, ya se agotaron los libros, y es una obra que sigue vigente, sigue siendo importante, y más en esos momentos en que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Porque estamos más en casa y necesitamos más al arte, a la música, a la literatura. Estamos muy necesitados de buena cultura para sobrellevar esa angustia de estar encerrados. Y también porque toca temas que son atemporales, ¿verdad? El amor, la dictadura, el autoritarismo, la lucha por la libertad, esa inquietud, esa búsqueda, ¿verdad? Por la identidad, por hallarse, encontrarse en el mundo. Es una novela que nos invita a pensar nuestra identidad y entonces hacía falta volver a tenerla disponible para que podamos disfrutarla y volver a pensar todos esos temas, a sentir todos esos temas. En el lanzamiento, el autor dijo que para leer Gunther, lo único que se necesita es tener sensibilidad. Y estoy muy de acuerdo, ¿verdad? A pesar de ser una novela difícil, tiene muchos recursos lingüísticos y demuestra un gran manejo, ¿verdad? De las técnicas literarias, pero a la vez es muy sensible y uno se siente realmente invitado a despojarse de todo su conocimiento técnico para disfrutar la obra. Claro. Dayane, traducir una obra al portugués debe costar muchísimo porque tenés que entender lo que el autor quiso hacer y también respetar el modismo paraguayo. ¿Te costó mucho traducir estas 2 obras? Bueno, Gunther es insuperable, creo. Es una experiencia que difícilmente voy a volver a tener. Es una obra muy difícil realmente. Y uno piensa que por ser al portugués es más fácil. Pero yo siempre digo que es más difícil todavía porque la cercanía de idiomas hace que muchas veces nos equivoquemos, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y recién al revisar nos damos cuenta que nos equivocamos grande. Y yo tengo un ejemplo, una anécdota que nadie nunca supo porque los errores no los guardamos, ¿verdad? Pero claro, me acuerdo que en Gunther había un contexto que era referente a prejuicios, ¿verdad? Relacionado también a la Segunda Guerra, relacionado a intolerancia, y había una parte que hablaba de asesinar a unas judías.
Y yo así traduje, asesinaron a Judy. Y en realidad los personajes estaban comiendo y se refería a comer judías, ¿verdad? Claro. Pero el contexto era todo de intolerancia y todo, y yo interpreté mal porque la palabra es un falso cognato, ¿verdad? Una palabra que es igual pero significa otra cosa. Y a la hora de revisar recién me di cuenta, y Dios mío, era un error grande. Entonces, termina siendo más difícil por el hecho de parecerse los dos idiomas. Y La Víspera Encendida, aunque sea una obra menos extensa, también es una obra con recursos, hay a Véspera Acesa, con recursos estilísticos también que dan mucho trabajo, muy laborioso, un trabajo realmente de alguien que sabe lo que está haciendo, que entiende de métrica, de rima, de ritmo, y a veces incluso dudo si llegué a la altura de ese texto, porque realmente está todo medido, está todo, es impresionante el trabajo. Seguramente el doctor Alonso va a saber hablar mucho más de eso que yo, ¿verdad? Porque lo analicé como lectora para traducir, pero él lo analizó como crítico, y de mencionarnos todos los recursos que se usan en la obra, ¿verdad? Claro, pero me imagino, voy diciendo, porque es algo que lleva mucho trabajo, porque traducir a veces, un ejemplo claro, vos podés poner en un buscador, en Google, en lo que sea, la traducción literal, y te sale la traducción literal, y no tiene sentido. Sin embargo, tu trabajo es un trabajo extraordinario porque el brasileño que está leyendo, o aquel portugués, o aquel que tiene o quiere leerlo en portugués, es como si fuese que lo está leyendo en la versión original, en la de castellano, en el español. Y es realmente un trabajo envidiable lo que hacen. Y algo que me alegra tanto, Paraná, el estado de Paraná es un estado hermano, es un estado con el cual Paraguay tiene una vinculación desde comercial, y que justamente Cristina Jones de la editorial diga, sí, vamos a seguir publicando literatura paraguaya, porque ya publicaron El invierno de Gunther, ya van publicando varios libros tuyos, y sobre todas las cosas que siga apostando a la literatura paraguaya. Así que, Cristina, comentanos cómo se dio eso. Ya sé tu amor al Paraguay, ya sabemos el porquê, pero Com hablamos, por certeza. favor. Com certeza, com certeza. Como tu falaste antes, eu tenho uma memória afetiva com o Paraguai muito forte, que vem da minha infância. E tem um outro caso que eu não contei ontem na live, mas a mãe do meu marido morou anos no Paraguai. Ele ia ao Paraguai visitar a avó muitos anos. Então, assim... Un momento, bueno, lo que está diciendo, no sé si lo querés hacer vos la traducción, Dayane, para que el que esté escuchando Ñandutí lo vaya diciendo. Dice que... Siempre quiero ser la traductora, ¿no? Bueno. Dale, hacer tu trabajo de traductora. Claro. Yo haré el mío, de periodista. Lo que dice Cristina es que tiene no solo uno, sino dos recuerdos afectivos, ¿verdad? Que es, además de que su papá viajaba a Paraguay, también la mamá de su marido, mamá o hermana, era mãe, ¿no? A mãe e a avó moravam la madre y la abuela de su marido, o sea, vivían en Paraguay. Entonces él siempre viajaba, ¿verdad?, para visitarlas. Así que tiene vínculos familiares bastante fuertes com Paraguai. Sim, sim. E trazer essas obras para Inverso é um prazer muito grande, não só por este vínculo afetivo, mas por acreditar realmente nessa nossa relação, que é muito mais do que geográfica, muito mais do que histórica. É uma relação que precisa ser enfatizada e trazer essa efervescência cultural do Paraguai na literatura para o Brasil. Não sei se a Daiane quer fazer a tradução. Dale, traducida, Daiane. Que traer essas obras a Brasil
digo traer porque estamos las dos en Brasil, o sea, Claro. Sí, sí. es muy importante no solo por el vínculo afectivo que tiene ella con Paraguay, sino porque realmente cree que esa relación entre Paraguay y Brasil y la literatura paraguaya merecen la pena, tienen que ser exploradas y que tenemos que enfatizar esa relación entre Paraguay y Brasil. Sim. Estoy haciendo más bien un paráfrasis y no una traducción literal porque la memoria es un poco corta. Por falar em tradução literal, eu acho que é importante dizer aqui, como a gente estava falando da tradução da Daiane, este trabalho, esses dois trabalhos aqui, foram ainda mais desafiadores, pois ela tem, na mesma versão, o português e o inglês, o português e o espanhol. Então, a pessoa que lê em português e que lê em espanhol vai fazer automaticamente a comparação. Então, é um trabalho muito mais difícil, tanto de versão, que já aí não é mais uma tradução, é de versão, como de edição. O nosso trabalho como editor, de colocar essas duas versões juntas e trazer algo bonito, trazer algo aprazível ao leitor, é muito mais complicado. E também é muito mais... o resultado é muito mais ovacionado, porque a gente traz realmente uma obra completa, sem perder nada de uma língua para outra, de um idioma para o outro. ¿Me toca? Ya que tocamos el tema de la traducción literal, ¿verdad? Recuerda que es mucho más desafiador, más difícil hacer una edición bilingüe, porque el lector que conoce ambos idiomas siempre va a poder comparar las dos versiones. Entonces, el desafío y la dificultad es mucho más grande, porque el proceso de revisión y de edición también merece mucho más cuidado, además del proceso de traducción mismo, porque las dos versiones tienen que acompañarse también visualmente, ¿no? Que sea bonito de acompañar a ambos textos, que sea así. El espacio, todo el trabajo que es de diseño y edición, también exige mucho más en una edición bilingüe que en una edición monolingüe. No sé si olvidé algo, Cris. No, Perfecto, yo creo que no. Perfecto. Perfecto. Neri, Perfecto. si me permites, a mí me gustaría felicitar a la profesora Daiane, porque si realmente es complejo, intrincado, traducir una novela, para los que traducimos poesía desde hace ya casi 30 años, traducir poesía es todo, no un oficio, es un arte y una locura, porque si hay lenguaje más subjetivo, con millones de interpretaciones y recursos estilísticos, es la poesía. Y es muy complicado, es muy complicado. ¿Por qué? Porque dada toda esa variedad, todo lo fecundo de los recursos plásticos, estilísticos, comunicativos, literarios, de pensamiento, etcétera, lo que puede salir en un texto, en una traducción, puede ser algo completamente diferente. Por eso, cuando leemos la traducción de un soneto de Shakespeare al español, uno de esos sonetos de los 154 sonetos que escribió, nos encontramos con traducciones que, inclusive ya de por sí, la propia traducción es un producto literario único y original. Y repito, original, a pesar de que lo que estamos haciendo es la imitatio de los antiguos latinos, es decir, imitar, reconstruir y reformular algo que ya se ha hecho. Entonces, felicito a la profesora Daiane porque además La víspera encendida del profesor Juan Manuel Marcos tiene muchísimos, y después se me permite, pues voy a mencionar algunos de ellos, muchísimos recursos estilísticos que me imagino son realmente de difícil reproducción y de traducción a otra lengua. Claro. Sí. Gracias. Seguimos nosotros, porque quiero seguir hablando con Cristina, me permiten, porque ya habló, ella está hablando como editora, lo difícil llegar con un libro paraguayo al mercado brasileño, que es un mercado gigantesco, y
como editora, ella siente ese compromiso y como decía, tengo que revisar porque el que lee el portugués y lee el español va a hacer la comparación. Sim. Y algo que también me llamó la atención, Dayane, es que Cristina, como editora, te permitió mantener muchas cosas, por decirlo así, esa forma como se expresa el paraguayo, te dio la libertad de trabajar, pero de una forma magnífica. Hablando sobre eso, por favor. Bom, eu acho que um dos primórdios e um dos valores que, como editora, eu sigo é a honestidade com o leitor. E para ter essa honestidade com o leitor, nada pode ser inventado. Lógico, estamos falando de obras ficcionais, mas não vai se inventar palavras ou não vai se inventar contexto onde não existe. E essa honestidade já fez com que editássemos mais de 3.000 livros bilíngues e que são vendidos no mundo inteiro, porque as pessoas que leem os nossos livros acreditam que nós imputamos os nossos valores e a nossa missão de ser um produto, um objeto transformador positivo na vida das pessoas através dessa honestidade. Sendo assim, não teria como, num país que tem 2 línguas oficiais, como o Paraguai, isentar-se dessa questão. Eu não poderia deixar de acrescentar, a Daiane acrescentar as notas com a tradução literal, né, ou com algumas outras inserções, sem dar esse panorama. Se a gente quer fazer uma ponte, se a gente quer fazer realmente a literatura hispânica americana entrar no Brasil, ela tem que ser honesta e tem que mostrar a imensidão, a efervescência, como eu digo, a efervescência cultural deste país. E por meio dessas notas da Daiane, a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar muito além já de um texto extremamente complexo, como é o do Juan Manuel Marcos, com muitos personagens, com muitas, como eu falei, ele sai do policial, vai para o romance, vai para o mítico. Então, mesmo com tudo isso, ter essas notas me coloca mais no contexto do país ainda. Então, isso era imprescindível, teria que acontecer na edição de qualquer maneira, para entrar na inversa. Señora traductora, todo eso. Adelante. Para Cristina lo importante es la honestidad a la hora de publicar una obra. Es uno de los valores de la editorial Inverso, es la honestidad. Y cuando se trata de obras traducidas, la honestidad está también en el hecho de no inventar términos, no inventar conceptos que no existen, ¿verdad? Y si bien es literatura, es ficción, es algo inventado, hay que tener una honestidad hacia los idiomas. Y si no hay un concepto en portugués, no lo vamos a inventar, sino que sí vamos a recurrir a una nota. Y ese principio que tiene como misión y valor, ¿verdad?, la honestidad, llevó ya a la editorial a publicar más de 3.000 obras bilingües. Esas 3.000 obras. No, en general, en general, ¿verdad? Y que son vendidas en todo el mundo. Y Cristina cree realmente que por llevar ese valor de la honestidad como uno de los marcos de la editorial. Y tiene como algo positivo ese sentimiento de transformar, de valorar la efervescencia de la cultura latinoamericana, hispanoamericana en general. Y que en un texto tan complejo como de Juan Manuel Marcos, que tiene mucha variedad, una gran cantidad de personajes, una variedad de géneros, va del policíaco al amoroso, histórico. Lo histórico, gracias.
porque ya estoy agregando cosas, no solo traduciendo a Cristina. Estoy haciendo lo que no se tiene que hacer como traductora, pero eso es muy importante, ¿verdad? Para aclarar incluso el bilingüismo del Paraguay, que siempre fue una discusión también en los momentos en que reunimos los diversos traductores de Gunther. Algunos defendían que había que poner notas de pie de página, otros no, no hay que poner, tenemos que ser invisibles en el texto. Yo no, yo también soy autora y me voy a poner en el texto. Entonces nos peleábamos, Cris, porque realmente era un tema de discusión, ¿verdad?, entre los traductores. Y a veces es difícil porque tomas una decisión, pero la editorial te cierra, no ponemos notas y vamos a sacar tus notas. Y entonces me sentí muy a gusto con Inverso por respetar, ¿verdad?, mi decisión de ponerme en el texto, de mostrar, miren, esa es una traducción. No quise hacer esa ilusión de un original, sino que pongo, esto es una traducción, acá está una nota de traducción. Entonces, aí já traduz, já agreguei coisas, já... E ainda falando, né, Daiane, que mesmo assim, na revisão do texto, a gente ainda trouxe algumas palavras, depois da tradução, depois né, de ter revisado em português, a gente ainda trouxe algumas palavras para serem trocadas no espanhol, né? Sim, sim. Porque siempre hay que reescribir, siempre hay que... Claro, comentar, porque es algo importante lo que dice, traducirle, por favor, Dayane. Que incluso en el original en español, a la hora de revisar, a veces uno termina retocando cosas, ¿verdad? Porque siempre está la necesidad de dejar lo mejor posible. Claro. Dayane, hablanos por favor sobre La Víspera Encendida. ¿Y podés leernos un poco cómo queda con el portugués? Y estate atento, doctor Alonso Navarro, porque él nos va a estar hablando en español y vamos a hacer ahora el juego distinto. Lo van a escuchar a la traductora, a Dayane Pereira Rodríguez, hablando de La Víspera Encendida en portugués. Y quien va a ser de traductor va a ser José Antonio Alonso Navarro. Así que le damos una tarea un poco... Neri, mi portugués no es nada bueno, pero sí que voy a estar realmente hablando de La Víspera Encendida para hacer la comparación y sobre todo para que la gente valore, la dificultad y el reto realmente de traducir poesía. Claro, un momento, antes voy a mostrar aquí está, esta es La Víspera Encendida, la versión en español, Criterio Ediciones, tiene el diseño, la portada. ¿Podemos ver La Víspera Encendida en portugués, por favor, Cristina? Ahí mostrarnos, habla Cristina para que puedan ver. A ver, explicarnos qué pusiste en portada como editora. A ver. Bom, essa capa, primeiro que eu achei maravilhosa. A ver, Cristina, mostrarla, ahí está. Estamos viendo lo de Cristina que dice, bueno, mientras que vas leyendo la gente va a poder ir va a poder ir viendo, así que te dejo, Cristina, ahí, adelante. Ele pede para você ler alguns trechos. Tá bom, mas tu vai querer, eu vou ler a sinopse, então. ¿Puede ser la sinopsis, señorita? Adelante, sí, por favor. Em português. A Véspera Acesa, clássico do autor paraguaio Juan Manuel Marcos, poeta social e do amor, é um relato poético e experimental de um fragmento de guerra do Chaco, 1932 a 35, uma das mais sangrentas da América Latina no século XX. Pelas reflexões de um coronel, que também é jornalista, a obra evoca relações aparentemente inusitadas, porém inevitáveis, entre a guerra, a paz da vida civil e a própria arte da palavra,
empregada para incendiar o campo de batalha na hora mais necessária. Convoco a palavra, convoco o fogo. Por exemplo, para animar os soldados, possivelmente esquecidiços de suas melhores motivações. Aventando as hipóteses redentoras, guerra e esperança são possíveis. E pátria é poesia. Nessa hora fatal, este líder guerreiro e poeta descobre não tinha mudado de ofício e comemora, não me tinham vedado a voz. As palavras cabem na guerra. Tinha, portanto, de levantar os demais com sua palavra, seus irmãos de arte e de espada. Assim tendo, como pano de fundo a mais cruel das realidades, a véspera acesa é um irrevogável testemunho do poder da palavra. Traducirlo al español, por favor, Dayane, porque habla de una maravilla. Adelante, por favor. Te dejo a vos para que lo hagas, Dayane, porque sos la traductora. Voy a buscar acá mi sinopsis. Pero es que es tan lindo cuando habla de la patria. Y señora, señor que está escuchando y nos está viendo a través de la página del Facebook de la biblioteca, que pueden buscar la biblioteca PY. También esta entrevista lo van a encontrar en YouTube. Buscan por la biblioteca o por el tema y pueden volver a escuchar. Y también en el diario digital de Ñandutí. Ponen la biblioteca y van a encontrar de vuelta esta entrevista. La tapa de La Víspera Encendida, de la edición en portugués, tiene un habano, ahí están viendo. ¿Por qué? Porque el coronel Alejandrino Garay, sentado, comenzó a reflexionar, estaba fumando. Tiene una simbología magnífica. Así que, Dayane, te dejo para la traducción de lo que nos acababa de leer Cristina. Lo leo en español. Sí. La Víspera Encendida, clásico del autor paraguayo Juan Manuel Marcos, poeta social y del amor, es un relato poético experimental de un episodio de la Guerra del Chaco, una de las guerras más sangrientas de Latinoamérica en el siglo XX. Por las reflexiones de un coronel, que también es periodista, la obra evoca relaciones que parecen inusuales, pero inevitables, entre la guerra, la paz, la vida civil y el arte de la palabra misma, tomada para incendiar el campo de batalla en la hora más necesaria. Convoco la palabra, convoco el fuego. Por ejemplo, para animar a los soldados, posiblemente olvidadizos de sus mejores motivaciones, alentando hipótesis redentoras. Guerra y esperanza son posibles. Patria es poesía. En ese momento fatal, el líder guerrero y poeta descubre que no había cambiado de oficio y lo celebra. No me han vedado la voz. Las palabras caben en la guerra. Debería entonces levantar con su palabra a sus hermanos del arte de la espada. Así, teniendo como escenario la más cruel de las realidades, La Víspera Encendida es un irrevocable testimonio del poder de la palabra. Fantástico. Patria es poesía. Doctor José Antonio Alonso Navarro, ya que escribiste un ensayo, se publicó, háblanos, por favor, de La Víspera Encendida. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que el fragmento que han escogido las profesoras Cristina y Dayane, pues no podía haber sido mejor fragmento, porque han mencionado la palabra clave, justamente esa, la palabra. Porque La Víspera Encendida tiene como protagonista al coronel paraguayo Eugenio Alejandrino Garay en el marco de la Guerra del Chaco, quien antes de la famosa batalla de Irendahué, en el marco de la Guerra del Chaco, lleva a cabo, antes de la víspera de la contienda, un repaso de su vida como periodista, tratando de traer a su mente recuerdos, vivencias, situaciones, episodios y personajes importantes de su vida.
Y a lo largo de este repaso de su vida antes de la batalla de Irendahué, librada más o menos entre el 5 y el 8 de diciembre de 1934, pensará en cómo arengar a sus tropas, con el fin de conducirlas a la victoria en una batalla decisiva entre paraguayos y bolivianos. Entonces, a la hora de construir el poeta, don Juan Manuel Marcos, el armazón de su historia, el poeta va a emplear la imagen de un cigarro como estrategia, apoyo o sostén literario que le va a ayudar a edificar, a construir toda una historia que es muy amena, es coherente y ordenada, porque tiene un principio o una introducción, tiene un desarrollo y tiene un final. El acto de encender el cigarro por parte del coronel Garay marcará el inicio de la historia, lo que dure su desarrollo. Y el acto de apagarlo, porque el final es espectacular, el acto de apagar el cigarro significa el final de la historia, de una historia épica que va a resultar en la gloria y en la victoria del ejército paraguayo sobre el ejército boliviano en la batalla de Irendahué. Entonces podríamos decir que, en mi opinión, este es un argumento base. Pero la pregunta es esta la verdadera teleología del poemario? Es decir, ¿cuál es la verdadera intención de evocar esta batalla a través del coronel Eugenio Alejandrino Garay? Bueno, pues la respuesta es que existe un trasfondo mucho más que lo que es el argumento que acabamos de leer. Es decir, la víspera encendida, Neri, es mucho más que eso. La teleología, en este caso, sirve a un propósito más literario, más estético y más formal, mucho más histórico, porque la historia es una excusa que está puesta a servicio de un fin más sublime, más trascendental, y esto lo va a saber muy bien la traductora Dayane, porque la idea es que el poeta don Juan Manuel Marcos haga uso de todo su conocimiento, de todo su bagaje literario, de todo su potencial cognoscitivo en materia poética. Por eso, la víspera encendida es un ejercicio de recursos, es un ejercicio de estilo, de dominio expresivo, de plasticidad verbal en la lengua española. Lo que hace el autor es qué posibilidades tengo de llevar la palabra al máximo, al clímax final, contando una historia en un contexto bélico de la guerra del Chaco. Entonces, la palabra es fundamental. Fíjate que la estructura de la víspera encendida tiene 10 poemas, tiene 3 menos que en la versión original que se publicó en los años 70, en la editorial Jomar. Pero el último de los poemas, que tiene el título El coronel se dispone a arengar a sus soldados, este último poema es el más importante, porque es donde el poeta ha decidido echar en él toda la carne poética, haciendo de la palabra, de la voz, del vocablo, todo un canto, es decir, hace uso de la fuerza de su verbo más llameante, más renombrado, poniéndose en la piel del coronel Garay, cuyo deseo es y será estimular y arengar a sus hombres para el combate, pero la misión no es fácil. La cosa se complica cuando sabemos a través del coronel o del poeta que los hombres están sin fuerzas. Y ahí está el reto, en poner de manifiesto en el poema todo ese arma decisiva que será la palabra, el verbo que él también sabe utilizar, porque antes de ejercer el oficio de militar, ejerció el oficio de periodista. Entonces, las palabras que domine el discurso del coronel Garay o el poemario tendrá que trascender, que calar muy hondo en sus soldados, rescatándolos del olvido para que ya no sean, como dice el coronel o el poeta, héroes en la penumbra, sino que fructifiquen en el recuerdo perenne de los hombres. Entonces, fijaos datos acerca del estilo de esta obra. En primer lugar, no es un tipo de poesía que sea convencional, es decir, no está sujeta a las normas de composición métricas tradicionales en cuanto a ritmo y a rima y a cadencia. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos si estamos leyendo prosa o estamos leyendo poesía, pero esa poesía o esa prosa que estamos leyendo destaca por su virtuosismo, esa es la palabra, virtuosismo, por la gestación y la forja de imágenes descriptivas a nivel visual
sonoro y metafórico de gran belleza. Y yo he hecho una lista de todos los recursos poéticos que existen en el poema para que la gente se dé cuenta de la dificultad de traducirlos a otra lengua, como es el portugués en este caso. El poemario contiene muchas referencias culturales de importancia, incluso referencias culturales o lo que se llaman culturemas del siglo XVIII y del siglo XIX. Hay referencias mitológicas, por ejemplo, al mundo de la mitología indígena guaraní. Hay muchos símiles o comparaciones. Fijaos, unos ejemplos. La inmortalidad debe ser como esta noche, o como una roca sin tiempo, o cómo espolear a su gente, de qué magia o azar dependían la mañana y la victoria. Tenemos anáforas, abundantes anáforas. Tenemos paralelismos en el poemario que tiene como fin lograr efectos en el ritmo, en la poesía. Tenemos también ceugmas de gran dificultad, paronomasias, es decir, palabras que se escriben de manera diferente, pero hay similitudes en su estructura. Yo no sé cómo lo habrá hecho Dayane, pero es todo un reto el traducir paranomasias, es decir, palabras pues como casado y cansado, que se parecen, pero tienen significados completamente diferentes. Tenemos una adjetivación abundante, un montón de adjetivos: vago eco de la guerra, su cíclico, dialecto errante y puntual, limbo metálico y secreto, elegía verde y elemental. Es decir, el verbo, el caudal léxico, el vocabulario es impresionante. Tenemos también muchísimas digresiones en el poemario, personificaciones o prosopopeyas, sinécdoques, hipérboles, tenemos metáforas, pero esto se complica más porque no solamente tenemos un tipo de metáfora, sino que yo en el texto, en La Víspera Encendida, he localizado metáforas explícitas o comunes, metáforas implícitas o puras, metáforas sinestéticas como elegía verde o preñada oscuridad o tarde y tinta triste, vértigos orales. Hay metáforas de complemento preposicional, metáforas aposicionales, metáforas verbales, es decir, todo diferentes tipos, toda una tipología de metáforas que no sé cómo Dayane, como es tan virtuosa traduciendo, lo habrá hecho muy bien, pero es muy complicado. Hay oxímoros, tenemos yuxtaposiciones, tenemos asíndetos, tenemos hipérbaton. El caso del hipérbaton es curioso, porque el hipérbaton lo que hace es deconstruye lo que es una oración de sujeto, verbo y complemento. La altera, modifica toda su estructura. Esto realmente es algo tremendamente poético que Juan Manuel Marcos también le gusta utilizar y utiliza en La Víspera Encendida y muchos otros poemas también de otros poemarios suyos, ¿no? El hipérbaton, esta alteración de lo que es la propia sintaxis para lograr efectos poéticos de gran belleza. Tenemos etopeyas, tenemos localizado aliteraciones. Claro, ¿cómo no vamos a encontrar aliteraciones en poesía? Aliteraciones que expresan, plasman los sentimientos y las emociones del poeta y de alguna manera imita toda la naturaleza circundante que aparece en el poemario. Y tengo un ejemplo, de mí, la M, fijaos la M, cómo se destaca, de mí salen las horas como de un campanario trémulo que azota el viento norte en los días feriados. Es decir, la aliteración aparece también, es un recurso muy expresivo, muy prototípico y muy sintomático de la poesía. Imágenes líricas. Aparte de los recursos, Dayane, como traductora, se ha enfrentado en este magnífico poemario en toda una serie de imágenes líricas, es decir, sentimientos, ansiedad, la ansiedad de la incertidumbre, la soledad, el sentido del honor y del deber, el estoicismo y la resignación, la fe y la esperanza, la nostalgia de los recuerdos, la ira, el dolor, por supuesto el amor. El amor es el sentimiento universal más hermoso, también está dentro de la poesía. Por ejemplo, el beso todavía, siempre el amor, aún la ternura. Amo esa adolescencia imprevista y veloz que pasó por mi vida como un cometa prohibido. Tenemos otras emociones líricas como la paz, la riqueza espiritual, la angustia del porvenir, la fidelidad a los principios éticos y morales, la rebeldía, la tristeza, el tedio, el sueño del poeta, la inocencia y el sacrificio, la inmortalidad, la justicia
y la reivindicación, la lealtad del soldado camarada. Como ha dicho muy bien Neri, la patria, la exaltación del patriota, el lirismo de la propia poesía y la creencia en los mitos como medios o instrumentos o acicates de gran inspiración. Entonces es el reto, la palabra. Quien domina la palabra es capaz de enaltecer, es capaz de persuadir, es capaz de convencer. Por lo tanto, la conclusión del ensayo, y que viene muy bien a este poemario magnífico del doctor Marcos, es que la víspera encendida constituye todo un magnífico ejercicio de capacidad y de potencialidad poética, porque en él el autor ha volcado su conocimiento del arte poética. El conocimiento de hacer poesía a partir de la inspiración, a partir de la reflexión, a partir de la madurez histórica y, por supuesto, de la intrahistoria literaria. Aquí estamos haciendo intrahistoria literaria porque estamos jugando con un personaje que es literario, pero al mismo tiempo es un personaje de verdad, que existió, un personaje histórico. No sé si... Sí, es así como lo vas diciendo, doctor Alonso Navarro. Pero en realidad, imagínate esta parte final de la víspera encendida, donde dice: de ternura implacable, de labios tensos para el beso y el verbo, de manos limpias, de solidaria arena, de pasos firmes, de víspera y llegada. De ahora en más, aliados del relámpago y el sueño, la llevaremos en los ojos como agua de amor, como una lágrima. Después de tanta soledad, de tanto sueño, Aurora otra vez dependía de la palabra. No habría mudado de oficio. Entonces el coronel apagó su cigarro. Ahí está. Emocionante, emocionante. ¿Cómo está eso en portugués, Dayane? Comentanos, por favor. Bueno, les voy a leer en portugués entonces. ¿Sí? Porque te digo, es algo apasionante. Mientras tanto, Cristina, mira, te falta esto, poesía reunida, donde están todas las poesías de Juan Manuel Marcos. Allí hay una tarea pendiente para Dayane. Me encantaría, por supuesto. Não, mas as poesias... autores uno sempre quer traduzir. Mas as poesias do Juan Manuel Marcos estão aqui neste outro livro, Dá-me um Lugar a Tu Lado. São canções e poesias dele também, traduzidas pela Daiane, e que trazem muito dessa alma poética, social, do amor de Juan Manuel Marcos. Es cierto, es cierto. Ahí, adelante, Dayane, por favor. Voy a empezar entonces. Sí, pero es que es cierto. Adelante, ahí está. De ternura implacável, de lábios tensos para o beijo e o verbo, de mão limpa e de solitária areia, de passos firmes de véspera e chegada. De agora em diante, aliados do relâmpago e do sonho, a levaremos nos olhos como água de amor, como uma lágrima. Depois de tanta solidão, de tanto sono, a aurora, outra vez, dependia da palavra. Não tinha mudado de ofício. Então o coronel apagou o seu charuto. Buenísimo. Ahí está charuto. Ahí está mostrando, sí, la víspera encendida. Charuto, impecable. Cigarro impecable. Dayane, ¿y cómo hiciste con el invierno de Gunther, por ejemplo? Porque el invierno de Gunther tiene una técnica muy particular y eso también puede hablar el doctor Alonso Navarro, porque vos encontrás parte de esa poesía, encontrás de la novela policial muchas cosas. Y, por ejemplo, ¿cómo hiciste para la traducción? ¿Cómo se dice piragüe en portugués? Piragüe, eu coloquei espião, pero de que era algo, un concepto específico que se propagó durante la dictadura, con toda esa explicación, ¿verdad? Que no era simplemente espía, sino que era dentro de un contexto histórico, ¿verdad? El que hacía las delaciones, el delator. Sí. Sí, y vos sabés que yo estaba, y
hay una parte del invierno de Gunther, yo tengo acá, muestro. Esta es la versión bilingüe, la de Criterio Ediciones. Después tengo esta otra versión, esta ya es para aquel que quiere estudiar más sobre Gunther, es la de Servilibro, es la edición crítica, la que hizo Tracy Lewis. Pero a mí me encanta esto del capítulo 4 donde dice, empiezo por el amor, que es decir nada. Palabra inmóvil y furtiva. Y empezar por el amor. Y en realidad el invierno de Gunther está llevando la literatura paraguaya al mundo. Tiene más de 50, ya casi 50 ediciones. No, me puedo equivocar, pero ya se está acercando a 50 ediciones. Estamos hablando en varios idiomas, lugares donde no se escuchaba hablar del Paraguay, que hay una traducción de la novela de Juan Manuel Marcos, pero también ediciones, por ejemplo, una cubana, otra en España, la de Argentina, la de Uruguay, y justamente la del Brasil, por esa unión que tenemos, por ese amor que existe, esa vinculación, reitero, porque no solamente es un vínculo comercial, y no solamente nos une el puente de la amistad, y ahora Dayane está haciendo... El amor. Claro, y ahora Dayane y Cristina están uniendo mucho más esa literatura y propagando la literatura paraguaya. Sim, o Inverno de Gunther, ele traz não só a literatura paraguaia, mas como o Juan Manuel Marcos falou, inclusive no lançamento, ele conheceu muito mais da nossa latinidade fora, no exílio, né, na Europa e nos Estados Unidos, do que nós mesmos conhecemos. É aquela velha história, né, que quando nós somos muito... a gente sempre se enxerga quando não está presente, é a ausência que nos faz reconhecer. E essa ausência pelo exílio do Juan Manuel Marcos traz muita latinidade, mesmo ambientando o romance na Europa e nos Estados Unidos. E essa capa que nós fizemos, ela é um retrato, ela é um retrato de uma das personagens, em um momento do livro, das várias personagens que existem no livro, é um personagem que traz toda essa ambientação e que faz ser tão grandiosa para o contexto todo do livro. É certo. Traducilo, por favor, Dayane. La perspectiva de exilio del autor me permite entender mejor su identidad y su latinidad y enriquece la obra, ¿verdad? Todos los desplazamientos de Juan Manuel por Europa y Estados Unidos ayudan a que él se entienda a sí mismo como latino, como latinoamericano y paraguayo, y hace que eso esté plasmado en la obra, ¿verdad? Es una obra de la identidad paraguaya, pero también de la identidad latinoamericana, y que nos hace sentir toda esa complejidad de las identidades, ¿no? Y aunque claro, a veces esté ambientada una escena en Europa o en Estados Unidos, se siente esa identidad latinoamericana. Es cierto, es cierto. Desde fuera, ¿verdad? Uno es capaz de conocerse más que desde dentro de su país. Claro. Y habla que en la tapa está un personaje de la novela, Soledad. Sí, es una escena en la que Soledad visita a su tío Gunther en Estados Unidos y se encuentra con ese invierno tan distinto al invierno a que está acostumbrada en Paraguay. Es cierto. Las tapas son muy simbólicas. Aquí, por ejemplo, no se puede ver, o ahí se ve. Aquí si ven por aquí esta zona, aparece. ¿Qué aparece, Dayane? ¿Se ve? El jaguar, ahí, ¿no? Sí, exactamente. En esta versión que dibujó la arquitecta Valeria Marcos, está una camioneta roja. ¿Qué es la camioneta roja?
era la camioneta que usaba investigación de delitos, que se lo conocía como la Caperucita Roja. Y la Caperucita era la que llevaba a las personas detenidas para la tortura. O sea, el que subía a la Caperucita, Dios me libre y le guarde. Bueno, nosotros llegamos ya casi al final de la programación, así que quiero que den sus palabras de despedida y gracias por estar en la biblioteca. Cristina, muchas gracias por estar en la biblioteca. Eu que agradeço o convite, agradeço imensamente a gente poder estar conversando sobre literatura, como a Daiane falou, em um momento que a literatura é tão importante, esse momento que estamos passando pandêmico, a literatura faz nos reconhecermos melhor. Ela ajuda a gente trabalhar o caos humano. Então, estarmos conversando hoje é um presente para mim, agradeço muito o convite e espero que a gente converse muito e muito com outros e outros títulos paraguaios aqui no Brasil e do Brasil no Paraguai também. Então, uma honra estar com vocês hoje. Muito obrigada. Buenísimo. Doctor José Antonio Alonso Navarro, muchas gracias por estar en la biblioteca. Unas palabras precisamente haciendo homenaje, si me permites, Neri, a la palabra, que es y ha sido y será siempre el epicentro de cualquier historia literaria, ¿no? Entonces, el hacer un homenaje a la palabra, como la víspera encendida, y a todo lo que es capaz de llevar a cabo hacia una finalidad trascendental, es algo que tenemos que realmente homenajear y encomiar. Y acabo con unas palabras emocionantes del propio Eugenio Alejandrino Garay Argaña, que nos va a poner a todos los pelos de punta, que dice así: no muráis todavía, hijos míos, no muráis. Os pido que soportéis 2 horas más para ir a morir todos juntos en Irandahué. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor Lugano. Dayane Pereira Rodríguez le deja a usted la despedida aquí en la biblioteca por Radio Ñandutí. Por supuesto, la página del Facebook La Biblioteca. Adelante, Dayane. Muchísimas gracias, Neri. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias a mis colegas acá. Es un placer, un honor poder seguir formando parte de Paraguay. Les agradezco la oportunidad al autor principalmente, ¿no? Juan Manuel Marcos. Es un inmenso honor poder firmar con él esas obras. Es realmente cuando el autor elige a su traductor, está prestando la autoría a uno, ¿verdad? Y realmente todos los días agradezco que me haya elegido porque es insólito a veces, ¿verdad? Es una de las principales obras de la literatura paraguaya, la traduje yo y me emociona mucho y agradezco eso. Y agradezco la oportunidad de seguir estando en Paraguay a pesar de la distancia, porque Paraguay hace parte de mi vida, hace parte de mi historia y nunca quiero dejar de estar por allá, nunca quiero dejar Uninorte, de estar con ustedes que son también parte de mi historia, de mi familia. Muchas gracias, realmente. Gracias, Dayane, gracias a todos, gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca. Nosotros nos encontramos el otro domingo por la 1020 AM desde las 14 horas. Nos sigan aquí por la página del Facebook La Biblioteca y también este mismo material, reitero, va a estar en YouTube y también en el diario digital de Ñandutí. Un abrazo a todos, chao, muchas gracias por acompañarnos en la biblioteca. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.